Vamos a ver la continuación de nuestros manuales. En este caso, la clase pasada ya vimos lo que es el MEL, la lista de equipo mínimo, lo analizamos hasta cierto punto. Vamos a continuar hoy viendo el CDL, la lista de configuración de desviación. El CDL normalmente los operadores aéreos lo ponen junto con el manual MEL. O sea, significa que ponen el MEL y acabando el MEL continúa el CDL. CDL son fallas que afectan hasta cierto punto al avión. Recordemos, lo más importante de afectación en una aeronave va a ser el concepto de aeronavegabilidad. Si un avión no está aeronavegable, se considera que afecta la seguridad de la propia operación. Entonces el CDL es una falla, pero no le afecta a la aeronavegabilidad. Supongamos, a lo mejor se dañó el respaldo de un asiento, es una falla mecánica que tiene el avión, pero no le afecta a la seguridad de la operación, no le afecta a la aeronavegabilidad. Entonces el CDL son fallas que están determinadas, que sí hay que verificar si hay alguna afectación, pero no afecta en la seguridad de la operación. Aquí vamos a ver un ejemplo. Este es un CDL, el 321201, igual manejan el código ATA. Normalmente los CDLs son tapas que de repente se botan, se caen de la propia aeronave. Son piezas que hasta cierto punto hay que analizar. Nosotros podríamos decir, pues una tapita de lo que es del carenado, de repliegue del tren de aterrizaje, no afecta en nada. Pero si lo analizamos un poco a fondo, esa tapita, al momento que la aeronave empiece a volar, ya en nivel crucero, de óptimo rendimiento, esa tapita va a generar lo que es el concepto de resistencia parásita. Resistencia parásita es cuando se genera una estela de turbulencia que no ayuda a que el avión se desplace de forma aerodinámica. Como es un huequito que va a estar ahí, entonces de cierta forma las líneas currentilíneas del viento no se van a mantener de esa forma currentilíneas, van a generar cierta fluctuación de turbulencia provocando vórtices, y los vórtices van a generar resistencia parásita. Entonces cuando estas tapitas se caen, pues lógicamente el avión no le afecta, va a poder seguir operando. Pero si lo analizamos, aquí nos comenta, en este caso es un avión 787, nos dice que tenemos 26 tapas instaladas que van a cubrir el tren de aterrizaje, y en este caso la afectación nos va a afectar en el despegue, en el ascenso en ruta y en la aproximación de aterrizaje. Nos va a afectar en el aspecto de rendimiento. Como comentamos, aerodinámicamente nos afecta, entonces nos va a generar resistencia parásita. Entonces, para nosotros compensar esa resistencia parásita, lo que necesitamos hacer es ponerle combustible a la aeronave, porque esa resistencia parásita, al final de cuentas, se tiene que contrarrestar con el empuje del propio avión, y para poder contrarrestarlo con el empuje del propio avión, pues lógicamente necesitamos un poco más de combustible. Aquí nos dice que en este caso debemos de aplicar una penalización de 68 kilogramos adicionales, en este caso en el ascenso, y 23 kilogramos adicionales ya en aproximación. Sumando estos dos conceptos no dan más de 100 kilogramos. Entonces se le pone ese combustible adicional por cada tapita que llegue a tener. Entonces aquí nos dice, por cada 787 incremente el combustible planeado, en este caso 2.700 libras o 1.225 kilogramos. En este caso para considerar si el tren de aterrizaje va a ir extendido por 10 minutos. Entonces esta sería la penalización que nosotros tendríamos que considerar. Como técnicos de mantenimiento, pues es importante, ya lo hemos analizado en el aspecto de factor humano, debemos de comentarle a nuestro equipo de trabajo. En este caso, como operadores aéreos, le debes de comentar al oficial de operaciones
y le debes de comentar al capitán para que a su vez se genere esa retroalimentación y entre ellos apliquen las penalizaciones. En este caso, cuando se realice el plan de vuelo, se debe de saber que trae este CDL y debe de anexarse kilogramos adicionales al propio plan para compensar esta situación. Entonces, a su vez, el capitán lo debe de tener presente para que en su momento, si se le llegara a pasar al oficial de operaciones, pues él también aplique esa penalización. Entonces recordemos, factor humano es un trabajo en equipo, en conjunto. Entonces el CDL, aquí vamos a ver esa misma falla pero un poquito más explicada. Nos dice, es una tapita, es el ATA 32103, es una puerta del tren de aterrizaje, es central, aquí nos comenta, dice, por la combinación, en este caso, de una de las tapitas, se va a generar una limitación de rendimiento por el peso, en este caso por la combinación de cada una de estas. Para el despegue pues tenemos que aplicar 70 kilogramos y en ruta 140 kilogramos. Entonces tenemos que hacer la suma de estas y debemos de anexarle la penalización en caso de que tenga este tipo de falla. Esto aparece explícitamente en el documento, en el CDL. Recordemos, concepto de CDL es la lista de configuración de desviación. Configuration Desviation List. Entonces, eso significa el CDL. Van a ser fallas hasta cierto punto que no afectan a la aeronavegabilidad, pero que deben de ser consideradas por cualquier tipo de afectación que se llegara a tener. Entonces, continuamos con el siguiente manual, que en este caso es el QRH. ¿Alguna pregunta? ¿Duda?